Hola amigos, este es Fran Montañez de la página Soy Espírita. Estamos a punto de comenzar el video número 9 del estudio del libro de los espíritus. Es uno de las lecciones más importantes que yo entiendo que existe cuando se estudia el libro de los espíritus. Este libro, el libro de los espíritus, es el primero que escribió Allan Kardec. En esta parte, el capítulo 1, que nos habla sobre el mundo espírita de los espíritus, habla de los espíritus. Vamos a estar hablando de los espíritus en toda esta lección. Esta lección del día de hoy va a incluir los ítems o las preguntas hechas por Kardec de la número 76 a la 92A. Vamos a estar hablando la primera parte de esta presentación. Ustedes lo van a ver con cada una de la explicación que voy dando a cada una de las preguntas que se presentan, desde la 76, donde empezamos ahí hablando de lo que es la definición que se le puede dar a los espíritus. Van a tener toda esta información, pero me he dedicado a hacer una introducción a este video y he tenido la mejor intención de poder llegar a un punto muy importante que no lo discutí con mucha profundidad en este video. Es lo que se llama el mundo normal primitivo, que no es otra cosa, cuál es el mundo de los espíritus. Y le estoy dando importancia a esto, que posiblemente este video introductorio lo voy a convertir en un video formal de un tema específicamente. Cuando yo me he dedicado a la presentación de lo que dice el libro de los espíritus, o todos los libros de la codificación, he puesto mucho énfasis de que estos libros fueron escritos por espíritus puros, elevados, puros y perfectos, y espíritus superiores que le llevaron esta información a Allan Kardec. Lo puedo probar claramente. Los espíritus puros son los únicos que reciben los mensajes de Dios, y eso lo podemos encontrar en la introducción del libro de los espíritus, en la parte que se llama prolegómenos, y claramente se explica que el mensaje viene directamente a todos aquellos espíritus que se comunican con Dios directamente. Y los únicos que se comunican con Dios directamente son espíritus puros y perfectos. También nos habla en esa parte de prolegómenos que ellos son los dueños del espiritismo. Ellos son los dueños de esa obra. O sea, ellos son los dueños de la información que ahí se está dando. Además nos habla de que con el concurso de espíritus superiores, ahí es donde viene mucha polémica de muchas personas que no han leído la codificación o no se han dedicado a hacer el análisis concienzudo de lo que debe ser, y entonces ponen en tela de juicio los espíritus que dieron a conocer lo que es el espiritismo. Hay veces que yo me digo dentro de mí, pero entonces ¿por qué le dan tanto énfasis en creer que son espíritas o espiritistas y utilizan solamente la parte que a ellos les conviene y la parte que a ellos no les cuadra porque no han leído la codificación? Porque si una persona que lee la codificación me viene a decir a mí
que la codificación fue escrita por espíritus superiores y deja al lado lo que son espíritus puros y perfectos. ¿Y de dónde sale la información a los espíritus superiores? Porque la información que están dando los espíritus superiores son la información que le dan los espíritus puros y perfectos. ¿Y la información que reciben los espíritus puros y perfectos? ¿Dónde viene? De Dios, que son los únicos que pueden hablar con Dios directamente, que lo ven cara a cara. Entonces, esta información es muy importante que se tenga una base cuando se vayan a estudiar esta parte de este estudio del libro de los espíritus. Porque el mismo libro de Génesis, que es parte de la codificación, en su introducción, el mismo Allan Kardec, con su puño y letra, no es ningún copista, no es el Curano Pires, no es exactamente Allan Kardec. Se refiere a que lo que se ha dicho por medio de los espíritus no puede ser cambiado de ninguna manera. Porque para que pudiera eso ocurrir, tendríamos que llamar a esos mismos espíritus, que son espíritus inmortales, y ellos tendrían que arrepentirse de lo que habían dicho. Y eso no va a ocurrir. ¿Okay? Entonces, si partimos de la premisa, claramente, de que esto es un mensaje espiritual, es un mensaje revelado, Allan Kardec. Y Allan Kardec lo codifica y lo pone en los libros que nosotros conocemos hoy día, que se llaman los libros codificados, los 5 libros del espiritismo. Entonces, si nosotros tenemos eso bien claro en nuestra mente, tenemos que ponerle mucho énfasis y darle mucha valía a lo que en estos libros se presenta. Una de las cosas que quiero enfatizar, y por eso he hecho esta introducción y dedicarle este tiempo, es que el mundo espiritual es inmaterial. Está muy claramente definido de que los espíritus son inmateriales, de que el fluido cósmico es inmaterial y de que Dios es inmaterial. Y que los espíritus, al ser inmateriales o incorpóreos, que lo vamos a explicar en lo que es la pregunta número 82, podemos decir claramente que no los podemos ver, a menos que ellos quieran presentarse ante tus ojos utilizando el perispíritu. Y esa va a ser la próxima lección del libro de los espíritus, que va a ser constituir para mí en este estudio el video número 10. Entonces, si el mundo espiritual, claramente definido por los espíritus, establece tácitamente, sin ninguna duda, que el mundo espiritual es inmaterial, tenemos que tener mucho cuidado que hoy día películas como la película de Chico Xavier, que presenta el mundo espiritual de una manera física, o personas que se han puesto a utilizar y a citar personas que, por ejemplo, este señor que escribió lo de Sherlock me estoy refiriendo al señor Arthur Conan Doyle. Este señor, un escritor muy famoso, que dentro de su obra literaria incluye un libro, y este libro le llamó El espiritualismo. Tengo una copia del libro, estoy hablando que la copia la tengo ya la tengo dentro de mi biblioteca. Y este señor estudió y escribió el libro en 1926, La historia del espiritualismo. No estamos hablando del espiritismo, pues espiritismo y espiritualismo son dos cosas diferentes. La historia del espiritualismo. Hoy día hay personas que quieren utilizar esta fuente de información como una fuente fidedigna en términos de una experiencia que él presenta en este libro, donde él ve el mundo espiritual a su manera, pero lo ve de una manera física. Entonces tenemos en el día de hoy espíritas que utilizan esta información y quieren justificar de que las palabras de Kardec en términos de que el espiritismo tenía que evolucionar, y que esto es un buen ejemplo para explicar la evolución del espiritismo. Estoy completamente en desacuerdo. Este señor, este novelista, que no entiendo que haya sido un espírita o un espiritista bona fide, no puede determinar y establecer en nosotros los espíritas cómo es el mundo espiritual. El mundo espiritual es inmaterial. El mundo espiritual no es físico. Y no podemos utilizar ni citar un espírita que quiera hacer bien su trabajo en confundir a los que son espíritas con esta información. Mi responsabilidad, y a lo que yo estoy haciendo, estoy dándole paso a reclamar de que esa información no puede ser incluida
por un espírita para confundir las personas que vamos llevando por el camino de conocer lo que es el espiritismo y conocer los pilares del espiritismo. No importa lo que este señor haya hecho en vida, lo famoso que haya sido y el libro que haya escrito, para nosotros justificar de que los espíritus está diciendo algo completamente en contra de lo que dijo el espiritismo y nosotros lo aceptemos como un hecho. O sea, yo quiero establecer muy claramente que el señor Arthur Conan Doyle no puede ser, bajo ninguna circunstancia, una persona que establezca las pautas en el espiritismo en ese sentido. Y desautorizo por completo de que cualquier persona que diga que la información que él presenta en su libro de espiritualismo, como es mi libro espiritualista, pueda ir por encima de lo que dijeron los espíritus. O sea, yo quiero establecer bien claro ese punto. Doyle, apellido Doyle, Conan Doyle, que escribió un libro en 1923 y hablando sobre el mundo espiritual sin ningún tipo de valía, ni ningún tipo de profundidad espiritual, ni tan siquiera tener un consenso espiritual de la época para decir que eso es correcto. Y entonces él, como novelista al fin, presenta el mundo espiritual de una manera física. Yo le voy a decir mi opinión. Yo estoy muy serio en esto y yo considero que todo lo que se salga de lo que dijeron los espíritus vale solamente como una opinión. Si Chico Xavier y André Luis o Emanuel han puesto un libro y presentaron un libro después de 1857, lo cual ocurrió para los años 30, y presentan el mundo espiritual de una manera física, un umbral físico, unas condiciones físicas donde los espíritus están. Eso es una visión y es una opinión que se puede considerar de respetarse, pero no pueden cambiar los términos que ya se habían dado por la codificación. No hay justificación alguna para decir que el espiritismo tiene que evolucionar porque venga una persona luego de 1857 con esta información que nos dieron los espíritus y empezar a presentar información, psicografías, mensajes mediúnicos, y muchos han utilizado lo que se llama mensajes del espíritu de verdad para hacer cambios radicales e importantes de lo que los espíritus dijeron. Yo quiero dejar muy claro mi posición y mi opinión. El mundo espiritual es como dijeron los espíritus, le dijeron a Allan Kardec. Y lo voy a mencionar nuevamente para que no haya ninguna duda de lo que yo quiero decir. El mundo normal primitivo, la segunda parte de la que estamos hablando aquí, empieza hablando de la pregunta número 84. La primera pregunta dice: ¿constituyen los espíritus un mundo aparte, fuera del que vemos nosotros? Y la contestación es sí, el mundo de los espíritus o de las inteligencias incorpóreas. La pregunta número 85. En el orden de las cosas, ¿cuál de los dos es el principal, el mundo espírita o el mundo corporal? El espíritu contesta: el mundo espírita. Es preexistente y sobreviviente a todo. Quiere decir que antes que hubiera algún mundo físico constituido por planetas o estrellas o lo que ustedes quieran llamar, o esferas, había un mundo espiritual. Eso es lo primero que preexiste ante todo esto. La pregunta 86 dice: ¿podría el mundo corporal cesar de existir o no haber existido nunca sin alterar la esencia del mundo espírita? La contestación del espíritu fue claramente sí. Son independientes y sin embargo su correlación es incesante, pues reaccionan sin cesar el uno sobre el otro. La pregunta 87 dice: ¿ocupan los espíritus una región determinada y circunscrita en el espacio? Ahí es donde viene la polémica, entiendo yo, donde hay personas que están diciendo que el mundo espiritual es un mundo físico. Aunque usted tenga una película muy afamada y una película muy buena y que a mí me gustó muchísimo y que te presenta a ti unos términos que no tienen que ver con lo que dijeron los espíritus en el momento que se lo presentaron a Kardec, y partiendo de la premisa que esa información viene de espíritu puro y perfecto, y partiendo también de la premisa de que Dios es inmutable, que Dios es perfecto y que Dios no va a cambiar su mensaje, usted entonces tiene la responsabilidad de decidir en qué usted cree. A mí me preguntan todos los días:
Pero Fran, es que la película de Chico Xavier presenta el umbral y presenta allí unas personas en unos hospitales y una serie. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo compagina eso? Entonces yo la contestación que puedo decir es lo que dice la codificación. El mundo espiritual, que es el mundo donde están los espíritus, cuando desencarnan, es inmaterial. Y vamos a ver lo que dijeron los espíritus. La pregunta 87 dice, ¿ocupan los espíritus una región determinada y circunscrita en el espacio? Contestación de los espíritus. Los espíritus se encuentran por doquier. Los espacios infinitos se hallan poblados por ellos. Los hay que están sin cesar al lado de vosotros, observándoos y obrando sobre vosotros sin que lo advirtáis, pues los espíritus son una potencia, son las potencias de la naturaleza y los instrumentos de Dios que Dios se sirve para el cumplimiento de sus designios providenciales, pero no todos van a todas partes, porque hay regiones que están prohibidas a los menos adelantados. Claramente se dice que el mundo espiritual está en todas partes. Y si sabemos de antemano, por definición, que los espíritus son incorpóreos, que no son materiales, que no los podemos ver a simple vista, no podemos decir que los espíritus están en un mundo material. Ahora, si el espíritu cuando desencarna ha sido asignado a una esfera y en esa esfera ese espíritu se reencarna en un nuevo ser, con un nuevo cuerpo, ya eso es otra consideración. Pero lo que se trata de inducir, lo que se trata de interpretar y lo que las personas me preguntan a mí para yo salir y darle una contestación que entiendo que es conforme a lo que presentaron los espíritus, debo decir que el mundo espiritual es inmaterial, que el mundo espiritual está alrededor nuestro. ¿Y quiénes son los que están alrededor nuestro? Los espíritus que todavía no están todavía arraigados a lo material en la tierra y que en su proceso evolutivo van a llegar a lo que se llama la moralización de ese espíritu, van a llegar a lo que se llama el arrepentimiento para que ellos continúen con su proceso evolutivo. También nos indica esta parte de la pregunta número 87 que no todos están ahí. Quiere decir que cuando hay personas que conocen el bien común, que nosotros presentamos, al conocer el espiritismo, como también dijeron los espíritus, que es muy importante que una persona pueda conocer el espiritismo para que pueda progresar en el espíritu. Es con ese conocimiento que la persona tiene y en el momento que desencarna, no tiene que pasar por una turbación. Va directamente a un área que está circunscrito para ellos. Pero no todos van a todas partes, porque hay regiones que están prohibidas a los menos adelantados. Quiere decir que los que están adelantados, que ya conocen el bien, que ya están en ese proceso evolutivo, ya ellos están determinados a ir a unas áreas diferentes. Pero en ningún momento se habla que son áreas que van todos, como aparece en la película, y que ese lugar donde van sea un lugar constituido por la materia. Esa es mi posición. Quiero presentarle eso en esta presentación de este estudio que estamos haciendo de las preguntas y respuestas del libro de los espíritus, y usted toma su decisión por su propio libre albedrío. Si usted me pregunta a mí, no, el mundo espiritual es inmaterial. ¿Y dónde está? Alrededor nuestro. Los espíritus están a nuestro alrededor donde quiera. No ocupan espacio. Y ellos están cerca de los entornos, como dice el libro de el Evangelio según el Espiritismo, que estos espíritus se quedan en los entornos y de acuerdo a su arraigo con lo que es la parte material, que les ata de la vida. Pero aquellos que han podido encontrar y conocer lo que es el bien común, que están más adelantados, en el momento de reencarnar van a otras áreas, donde están allí en ese proceso de evaluación, porque ellos tienen libre albedrío y ellos deciden qué pruebas y qué circunstancias y qué vida van a tener en la próxima reencarnación. ¿Cuándo? Eso no es materia de discusión. Eso es en el momento que sea necesario, en base a las reglas espirituales que ellos tienen y los maestros espirituales que ellos tienen y el mismo Dios. Por lo tanto, quiero estar claro que van a tener la presentación de estas preguntas y respuestas de esta sección, pero lo que se refiere al mundo espiritual se refiere a que es un mundo inmaterial
y que constituye en cualquier lugar del mundo están, o en cualquier lugar del universo pueden estar los espíritus. Voy a permitir ahora que usted continúe con este estudio que damos comienzo con la pregunta número 76 en adelante. ¿Okay? Si usted continúa teniendo alguna pregunta, le invito a que me envíe un email y que con mucho gusto yo trato de contestarle lo mejor posible. ¿Okay? Pero esa es la posición que quiero establecer de antemano en esta parte de este estudio del libro de los espíritus. Estar hablando del video número 9 del estudio y continuar con el estudio del libro de los espíritus. Este estudio que estamos llevando a cabo, vamos pregunta por pregunta, en el día de hoy vamos a tratar de cubrir las preguntas de la número 76 a la pregunta número 92A. Es un poquito extenso, pero espero pues que me sigan porque es parte de la educación espírita, y como son 3 temas que tenemos que unirlos, no podemos separarlos, no se debe separar porque entonces se nos hace un poco difícil para entenderlo, ¿no? Hablando del mundo espírita o de los espíritus, en el libro de los espíritus, el capítulo 1, que habla de los espíritus, en la sección número 1, origen y naturaleza de los espíritus. Quiero que se circunscriban, una explicación simple y sencillamente de introducción, pero simplemente me gustaría que fueran enfocados más en el número de la pregunta. El libro de los espíritus se constituye con 1019 preguntas. Preguntas que Allan Kardec le hizo a los espíritus, y esas preguntas fueron contestadas de una manera mediúmnica, y esto se hizo utilizando el método Kardec. Eso lo que significa es que Kardec utilizó, como él era un pedagogo, él utilizó la oportunidad de tener diferentes medios en diferentes lugares a la misma hora, al unísono, simultáneamente, lo que quiero decir. Entonces las preguntas se fueron haciendo, y cada pregunta que se iba contestando por cada uno de los espíritus que daban la información, que no era solamente uno, eran varios espíritus, porque está muy claramente definido que esto no podía haber sido dado por un solo espíritu, para evitar exactamente lo que hoy pasa, que hoy cuestionan la codificación. Nos dice claramente el libro de Génesis, casi todos los libros nos hablan sobre el mismo tema que Kardec le dio mucho énfasis, y específicamente el libro del Evangelio según el Espiritismo nos dice claramente de que había un concurso de diferentes espíritus de manera que estuviera claro que no era la opinión de un solo espíritu. Entonces, al tomarse toda esa información, se fue lo que le llaman codificándolo. Kardec lo fue codificando por pregunta, por tema, y por cada una de las preguntas sus respuestas. Tenían que coincidir para que pudieran ser aceptadas. Y la validez de este documento es tan y tan contundente que, a pesar de haber pasado 156 años, no han podido de ninguna manera los detractores del espiritismo buscar la manera o la forma de denigrar la codificación, crear otro tipo de información que no es espiritual, porque el que está ofreciendo hoy día cambios en la codificación no se basa en nada de espiritual, simplemente en conceptos personales, científicos y racionales. Pero eso no significa que vengan de los espíritus. Los espíritus son los mismos que hicieron la codificación, pueden ser hoy ser consultados, y no ha habido la necesidad de hacerlo. Dios es inmutable. Eso significa que Dios es perfecto. No tiene razón para decir una cosa hace 156 años y ahora cambiarlo porque unas personas no quieren alguna forma en que se expresaron los términos en el espiritismo, en los libros espíritas, lo que es el espiritismo, los 5 libros codificados. Okay, eso está muy claro en mi mente. Fueron espíritus puros y perfectos. Eso lo podemos encontrar en Prolegómenos, en la introducción del libro de los espíritus. Podemos tener un sustento a eso también en el libro de la introducción del libro de Génesis, donde se dice claramente, Kardec, escribiendo él mismo, de que para que hubiese un cambio en cualquiera de estos libros y que se pudiera afectar su integridad, tendría que haber un concurso de todos los espíritus que se encargaron de dar esta revelación. Algunos quieren poner que esto no es revelación, y es una revelación porque esta información que se dio a partir de 1857 nadie la sabía. Entonces, ese conocimiento nuevo que llegó mediante diferentes espíritus puros y perfectos, que son los únicos que hablan con Dios, en la escala espírita está bien definido. Ellos
con el concurso de espíritus superiores, que no son espíritus puros, pero son espíritus superiores, los espíritus superiores dieron un mensaje para que esto se escribiera. Y ese mensaje no hay lugar a dudas para poder argumentar que no fue el mismo mensaje que trajeron los espíritus por la orden de Dios, ¿no? Entonces esto se le pasó a Allan Kardec, y Allan Kardec tuvo la gran oportunidad de no solamente tener el concurso de los espíritus superiores puros y perfectos, sino de los espíritus perfectos que venían directamente a él. O sea, lo que quise decir es, no solamente venía la información de los espíritus superiores a Kardec, sino de los mismos espíritus puros y perfectos, como por ejemplo el caso del espíritu de verdad, que el mismo Jesús lo dijo en la Biblia, que íbamos a tener la oportunidad de que se iba a presentar un consolador. Eso es un tema que tiene su desarrollo y tiene he presentado videos sobre eso, pero hoy vamos a hablar sobre este tema. Es bien importante porque ahora vamos a hablar de los espíritus. Y he dedicado este tiempo, y no lo quiero hacer en vivo ni nada, lo quiero hacer con mi calma, que yo me pueda concentrar, y quiero pedirle a los buenos espíritus que en este momento me den de sus fluidos, y de hecho lo voy a hacer. En este momento le pido a Dios que asigne sus buenos espíritus para que con su permiso, el permiso de Dios, pueda tener yo el concurso de ellos y los fluidos que ellos puedan derramar sobre mí junto a mis fluidos, que pueda venir y fluir toda la información que yo quisiera presentar y ayudar en el proceso de educar esta información que hoy estoy presentando. Mi nombre es Fran Montañez, no lo había mencionado, pero para el que ve este video por primera vez, yo tengo una página en Facebook que se llama Soy Espírita. Llevo casi 4 años llevando este mensaje de divulgación del espiritismo, y específicamente estamos en un estudio del libro de los espíritus. Ese libro comprende 100.019 preguntas. Vamos a comenzar inmediatamente con este video. Espero pues que todo pueda surgir como debe ser. Ok, el origen y naturaleza de los espíritus. La pregunta número 76 dice: ¿qué definición se puede dar a los espíritus? La pregunta la hizo Kardec a los espíritus. Los espíritus contestaron: podemos decir, vamos a poner esto un poquito más cómodo para mí, porque así puedo ver si de algún momento se pone la cara un poquito, la cámara como es automática, ella me hace unos acercamientos que muchas veces ya a mí no los deseo. Entonces, podemos decir que los espíritus son los seres inteligentes de la creación, pueblan el universo fuera del mundo material. O sea, todo lo que no es material, existen los espíritus. Y ahí hay unas controversias que hemos desarrollado en estos días, porque muchas personas vienen con conceptos metafísicos, no han podido determinar, no han podido definir que los espíritus son incorpóreos. Y vamos a estar hablando de eso hoy. ¿Y qué quiere decir eso? Inmateriales. Pero tienen que estar constituidos de algo, sí, de una quintesencia, y la vamos a ver más adelante qué quiere decir eso. Okay, esta es la pregunta número 76. Y ellos contestaron: podemos decir que los espíritus son los seres inteligentes de la creación. Todo lo que es inteligencia en la creación son espíritus. Pueblan el universo fuera del mundo material. Todo lo que son planetas, esferas, cometas, estrellas, soles, ese tipo de cosas, fuera de todo eso están lo que se constituye los espíritus. Entonces, una nota que pone Kardec aquí dice: la palabra espíritu se emplea aquí para designar a las individualidades de los seres extracorpóreos y no al elemento inteligente universal. Bien importante que hay una diferencia en lo que estamos hablando de lo que es el elemento inteligente universal, que fue lo que hablamos en la clase número 8, donde hablamos del fluido cósmico vital, el fluido vital, que es la vida, que es lo que nosotros tenemos aquí dentro, lo que nos hace pensar, lo que nos hace llorar, lo que nos da sentimientos, lo que nos da los pensamientos. Los pensamientos es el alma, y el alma es espíritu, y eso es lo que está dentro de nosotros. No debe haber ninguna confusión en las personas que están estudiando esto conmigo, en lo que es el espíritu y lo que es el alma. Las religiones no lo saben explicar. Yo he visto videos de grandes predicadores que se ponen a hablar del espíritu y del alma, los separan y no saben al final de qué están hablando. Okay, nosotros los espiritistas
y en el espiritismo sabemos exactamente que el espíritu y el alma es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Podemos decir el alma encarnada como podemos decir el espíritu encarnado. Podemos decir el alma desencarnada, que ya salió del cuerpo, como podemos decir el espíritu desencarnado. Es lo mismo. No existe bajo ninguna circunstancia ninguna diferencia en esos términos. Ok. Pero Kardec hace una salvedad en la pregunta número 76, que dice: la palabra espíritu se emplea aquí para designar a las individualidades de los seres extracorpóreos y no al elemento inteligente universal. La semana pasada, o debo decir, la clase anterior, el video número 8, se hablaba de lo que es el fluido cósmico universal, lo que es el fluido vital, que es la vida. No estamos hablando de eso hoy, estamos hablando del espíritu. La pregunta número 77, ¿qué dice? Ok, los espíritus son seres. Kardec le pregunta, ¿los espíritus son seres distintos de la divinidad? O sea, me imagino que él quiere pensar, ¿eso es parte de Dios o es algo distinto? O bien constituirán tan solo emanaciones o parcelas de ella, llamándoles por tal razón hijos o criaturas de Dios. Eso es lo que la pregunta tácita, como le hizo Kardec. Los espíritus contestaron, dice: Dios mío, son su obra. Yo creo que le quisieron dar un cocotazo a Kardec. Y, mira, muchachito, estamos hablando de ser la obra de Dios. Eso no es Dios, lo que le quisieron decir. O bien constituirían tan solo emanaciones o parcelas de ella, llamándoles por tal razón hijos o criaturas de Dios. Eso es la pregunta de Kardec, ¿verdad? Dios mío, por su obra, exactamente como un hombre que construye una máquina. Esa máquina es la obra del hombre y no él mismo. O sea, el hombre hace una máquina y esa máquina no es el hombre, es lo que él creó. Esa máquina es la obra del hombre y no él mismo. Bien sabe que cuando el hombre hace una cosa bella y útil, la denomina su criatura o su creación. Pues bien, lo propio acontece con Dios. Somos sus hijos, puesto que somos su obra. Están incluyéndose los espíritus que están dando la información. Nosotros somos la obra de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios. ¿Okay? Hasta ahí estamos en la número 77. La número 78 dice: los espíritus, pregunta Kardec, ¿han tenido un principio o existen como Dios de toda eternidad? Excelente pregunta. O sea, ¿ellos han existido siempre como Dios o ellos simple y sencillamente tuvieron un momento en que nacieron o se crearon? Entonces, la contestación del espíritu es la siguiente: dice: si no hubieran tenido un principio, serían iguales a Dios. ¿Qué quiere decir? Lo que le está tratando de decir es: no fueron igual que Dios, fueron después de Dios, pero constituyen su creación y se hallan sometidos a su voluntad. Dios existe de toda eternidad y esto es incontestable, pero en lo que se refiere a saber cuándo y cómo Él nos creó, dice el Espíritu, no sabemos nada al respecto. Puedes decir que no hemos tenido comienzo si entiendes por ello que, siendo Dios eterno, debió crear sin tregua, pero cuándo y cómo fue hecho cada uno de nosotros, te lo repito, nadie lo sabe. Allí reside el misterio. Cosas importantes de la pregunta número 78, donde ellos están diciendo: nosotros, los espíritus, somos la creación de Dios y nos estamos sometidos a su voluntad. Por eso mucha gente se reía y me criticaba, porque Fran empezó a pedirle permiso a Dios para que los espíritus vinieran, que los espíritus nos dieran sus fluidos, para que los espíritus compartieran con nosotros, para que los espíritus se pudieran comunicar con nosotros, que tuvieran el permiso de Dios para poder hablar a través de los espíritus superiores, que son los espíritus guías que tenemos. Siempre se le pide permiso a Dios. ¿Por qué? Porque los mismos espíritus están diciendo que son nosotros, que son los espíritus, y yo también, porque yo soy espíritu encarnado, somos creación de Dios y sometidos a su voluntad. No hay forma de saber el principio de los espíritus, pero sí se establece que fueron creados por Dios
no fueron creados a la misma vez de Dios, porque si no serían dioses, y nosotros no somos dioses. Y los metafísicos te dicen con mucha frecuencia, no, que cada uno de nosotros somos Dios. No entienden que los mismos espíritus dicen, nosotros no podemos ser dioses, porque nosotros no salimos de la misma naturaleza, o sea, no salimos a la misma vez que salió Dios. Hay una gran diferencia en eso. Entonces, es importante que usted entienda que nosotros no somos dioses, pero sí tenemos el amor de Dios. Y podemos decir, Dios está dentro de nosotros. El amor de Dios reside en nosotros. Eso es correcto decirlo. Pero decir que nosotros somos dioses, no. Porque nosotros no somos inmateriales. Nosotros somos mutables, cambiamos en opinión. Nosotros somos imperfectos y Dios es perfecto. Okay, eso está meridianamente claro. No le voy a dar mucha importancia en mucha información, mucha bayolla esto, como dicen en mi país, porque está claro. La pregunta número 79 dice, puesto que dos elementos generales hay en el universo, dos elementos generales hay en el universo, el elemento inteligente y el material. O sea, existen los países, existen las piedras, existen los cometas, todo lo que es material. Y además de eso existe lo que es el espíritu, la parte inteligente. Y empezamos diciendo en esta lección del día de hoy que la parte inteligente son los espíritus. Se podría afirmar, si a usted le preguntan qué es el espíritu, la parte inteligente del universo, la inteligencia del universo. Oh, pero es que yo los veo, eso es el ectoplasma, y eso es la forma de ellos presentarse por el medio de periespíritu, una capacidad que ellos tienen, que es de ellos. Y ellos lo hacen cuando quieren presentarse ante ti, poder tener una conversación contigo, establecer una información que tú debas tener, y tú lo ves por su periespíritu. ¿Cómo estaban vestidos en el último momento? Que Veamos, amigos, lo que nos dice el libro de los mediums con relación a este tema de los ropajes. Esto lo encontramos en el capítulo 8 del libro de los mediums. El título de esta sección se llama Laboratorio del Mundo Invisible. Ahí vamos a estar hablando de temas, por ejemplo, en esta sección, trajes de los espíritus, la formación espontánea de objetos intangibles y modificación de las propiedades de la materia, acción magnética curativa. Ese tipo de temas están incluidos en el capítulo 8 del libro de los medios. Pero específicamente vamos a ir a lo que dice el libro de los mediums en el ítem número 126. Dice, hemos dicho que los espíritus se presentan vestidos con sus túnicas, ropajes o con sus trajes ordinarios. Los ropajes parecen ser la costumbre general en el mundo de los espíritus. Pero uno no comprende de dónde salen semejantes trajes, parecidos enteramente a los que llevaban en vida, con todos los accesorios de tocador. Es cierto que ellos no se llevaron estos objetos consigo, puesto que los que realmente vestían los tenemos aún a la vista. ¿De dónde provienen, pues, los que llevan en el otro mundo? Esta cuestión siempre ha embarazado bastante, pero para muchos era un simple asunto de curiosidad. Confirma, sin embargo, una cuestión de principio de gran importancia, porque su solución nos ha puesto en el camino de una ley general, que encuentra igualmente su aplicación a nuestro mundo corporal. Muchos hechos han venido a complicarla y a demostrar la insuficiencia de las teorías que se habían ensayado. Hasta cierto punto podía darse cuenta hasta cierto punto podía darse cuenta del traje, porque puede considerársele como haciendo de algún modo parte del individuo. Pero no es así en cuanto a los objetos accesorios, como por ejemplo la caja de tabaco del caballero que visitó a la señora enferma, de la cual hemos hablado en el número 117 del libro de los medios también. Y notamos con este motivo que no se trata aquí de un muerto, sino de un vivo, y que este caballero, cuando volvió en persona, tenía una caja de tabaco parecida en un todo. ¿En dónde encontró pues el espíritu la que tenía cuando estaba al pie de la cama de la enferma? Podríamos citar gran número de casos en que espíritus muertos o vivos
se aparecen con diversos objetos, tales como bastones, armas, pipas, linternas, libros, etc. Entonces se nos ocurrió la idea, dice Kardec, de que los cuerpos inertes podían tener sus análogos etéreos en el mundo invisible, que la materia condensada que forma a los objetos podía tener una parte esencial fuera del alcance de nuestros sentidos. Esta teoría no estaba desnuda de verosimilidad, pero no era suficiente para dar razón a todos los hechos. Sobre todo, hay uno que debe burlar todas las interpretaciones. Hasta entonces solo se había tratado de imágenes o apariencias. Hemos visto muy bien que el periespíritu puede adquirir las propiedades de la materia y hacerse tangible. Eso es importante, la tangibilidad del periespíritu, cuando hay materialización. Puede adquirir las propiedades de la materia y hacerse tangible, pero esa tangibilidad solo es momentánea y el cuerpo sólido se desvanece como una sombra. Este es un fenómeno muy extraordinario, pero lo es mucho mayor al verse producir la materia sólida persistente, así como lo prueba numerosos hechos auténticos, y notablemente el de la escritura directa, de la que hablaremos en detalle en un capítulo especial. Sin embargo, como este fenómeno tiene íntima relación con el asunto que tratamos en este momento y que es una de las aplicaciones más positivas, nos anticiparemos al orden que tenemos establecido. Esto lo dice el libro de los mediums en el ítem número 126. Y específicamente lo he traído a colación en esta clase del video número 9 que estamos presentando sobre el mundo espiritual. Y específicamente quería decir sobre los ropajes. Estos espíritus, cualquier espíritu que se te presente o que quiera tener una comunicación contigo, está de acuerdo a que se le permite, mediante superior espíritu, desplegar aquellas vestimentas o ropajes que tenía en la última ocasión que estuvo encarnado. Quiere decir que esta es una manera lógica que Dios tiene para que cada uno, cuando tenemos las comunicaciones con los espíritus guías o espíritus protectores o los ángeles guardianes que decía Kardec, cuando claramente yo los llevo en el proceso de conocer el espíritu protector, que existen, o sea, que esos espíritus tienen la capacidad de desplegar sus vestimentas en la última encarnación. Si son ropajes, o son camisas, o son blusas de las mujeres, ese tipo de cosas, era lo que tenían en la última ocasión que encarnó. Quiere decir que ese espíritu va a tener la misma vestimenta de su última reencarnación. Y esto lo pruebo utilizando el ítem número 126 del libro de los mediums, para aquellas personas que tienen dudas en saber por qué, si los espíritus son inmateriales, cómo es posible que ellos desplieguen ropajes si ellos son espíritus. Entonces la contestación a esa preocupación es simple y sencillamente que de la manera en que nosotros los seres humanos podemos, en este mundo imperfecto, podemos manejar esta situación, y principalmente con lo que se llama el espíritu protector, es visualizarlo como él estaba en su última reencarnación. Esa forma que él se te presenta en tu mente, en tu mente, claramente, es la manera en que se va a permanecer el resto de la vida que tú camines en este mundo, junto a tu espíritu protector. O sea, no debe haber ninguna confusión, no debe haber ninguna discusión en ese sentido, porque tiene lógica y razón. Yo te invito a que entiendas esto desde el punto de vista espiritual. No es los ropajes, es simplemente la conexión mental que eso hace para tú saber que no estás hablando con humo blanco, no estás hablando con algo que no tiene forma, que no tiene forma. Entonces ahí vemos también que eso tiene unas consecuencias, porque eso te explica que cuando hay materialidad, el espíritu utiliza el superior espíritu, que es uno de los temas que vamos a hablar en el video número 10 sobre el periespíritu. Y ese espíritu, según esto, dice que puede tener tangibilidad, que quiere decir que tú lo puedes tocar, lo puedes sentir, pero llega un momento que se puede desaparecer.
La persona de los científicos cuánticos que hoy día vienen y dicen que los espíritus hay que puede existir lo que se llama universos paralelos porque el alma se subdivide y va en otro universo a la misma vez que en el universo presente puede estar viviendo. Eso se cae también de la mata de esto. No es posible según el mundo espiritual. Esa tangibilidad es momentánea. En el momento que ese espíritu quiere desaparecer, se desaparece. Cuando lo que se llama lo que es la bicorporeidad, que el espíritu se desdobla y aparece en otro lugar, ese espíritu tú puedes estar hablando con él, puede ser tangible, pero llega un momento en que decide desaparecer, se desaparece y no se sabe más de él, porque lo que ha estado allí es simplemente una impresión material de lo que es ese espíritu, pero su espíritu sigue residiendo donde estaba, de donde salió. Bueno, esos son temas más profundos que nos vamos a discutir en el día de hoy, pero el propósito de esta intervención en medio de este video número 9 es para indicar lo que es los ropajes que los espíritus se presentan en el momento en que nosotros los conocemos. ¿Okay? Vamos a continuar con el tema del día. Yo presento al espíritu protector. Yo le enfatizo que deben ver cuáles son sus ropajes, porque los espíritus, para poder tener esa conexión con nosotros y nosotros saber con quién estamos hablando y sentirnos cómodos, porque es lo que nosotros entendemos, porque estamos encarnados, deberíamos saber que hay algo que está allá, que se llama espíritu, pero que fue como nosotros, y que en el momento en que ese espíritu ya desencarnó, lo que utiliza ahora, que lo podemos ver en nuestra mente y podemos hablar con ellos, es el perispíritu. ¿Okay? El perispíritu es otro tema que vamos a hablar después de este tema. O sea, en el día de hoy no vamos a hablar de perispíritu, pero es el tema que me toca para el video número 10. Ok, es evidente, dijeron los espíritus, si hay estos dos elementos que preguntó Kardec, que es el elemento inteligente y el material, preguntó Kardec, dice, ¿se podría afirmar que los espíritus están formados del elemento inteligente, así como los cuerpos inertes se hallan integrados por el elemento material? Entonces los espíritus le contestaron a la pregunta número 79 de Allan Kardec. Es evidente. Los espíritus son la individualización del principio inteligente, de modo que los cuerpos constituyen la individualización del principio material. La individualización del principio inteligente, de modo que los cuerpos constituyen la individualización del principio material. Lo que desconocemos es la época y la manera de esa formación. O sea, hay unos términos y una información que nosotros no la podemos saber, ni los mismos espíritus lo saben. Tú le preguntas a los espíritus, ¿tú has visto a Dios? Y cuando no es un nivel, y es la mayoría de las veces que nosotros hablamos con espíritus, hasta espíritus superiores, porque el espíritu guía que nosotros tenemos, que es el espíritu ángel guardián que le llamaban Kardec, tiene que ser un espíritu superior. Pero el espíritu superior, tú le preguntas, ¿tú has visto a Dios? Y él dice no, porque eso está vedado, eso está para simplemente la información la tienen los espíritus, son puros y perfectos, que son los ministros de Dios, los que se comunican con Dios directamente. La persona que le diga a usted en una iglesia, no, que Dios me dijo, no, él no sabe lo que están diciendo, no saben de lo que están hablando, porque Dios se comunica solamente con espíritus puros y perfectos. En este momento al nivel de Jesús, al nivel de María posiblemente, de José, esos personajes que nos tuvieron una gran misión y dejaron sus huellas, que hoy día se le venera y no es correcto, porque esos espíritus tuvieron que seguir evolucionando. Pues entonces esos espíritus posiblemente son los que hablan con Dios y son los que en cierta manera tienen ese acceso, esa información de cómo es Dios. Entonces el saber cuándo nacimos o cómo fue que fuimos creados cada uno de nosotros, porque yo soy un espíritu encarnado, pero tengo que tener miles de años de haber sido creado. Esa información no la tenemos disponible a nuestro nivel espiritual. Cuando llegue el momento de que desencarnemos y lleguemos después de muchas reencarnaciones al nivel puro y perfecto, esa información se nos va a ser revelada. Eso dijeron los espíritus. Ok, quiere decir que está en desconocimiento de que en el universo existe lo espiritual y existe lo material. La pregunta número 80, ¿qué dice? Dice, ¿es permanente la creación de espíritus o solo tuvo lugar en el principio de los tiempos? Muy buena pregunta. Quiere decir,
Kardec está diciendo, ven acá, eso de los espíritus se sigue, todos los días van naciendo nuevos. Él dice, el espíritu le contestó, es permanente, o sea que Dios no ha cesado jamás de crear. Eso es bien contundente y bien importante que lo sepamos, porque quiere decir que Dios no ha dejado de crear. Y puede ser que estén saliendo espíritus nuevos, creados por Dios, con las misiones que Dios le dé, de la manera que sea. Pero eso es negocio de Dios. Eso no es ni tu negocio ni el mío. ¿Cuál es tu negocio y cuál es mi negocio? ¿Cuál es mi misión y cuál es tu misión? Venir a espiar todas las cosas que hicimos en el pasado, que están mal hechas, incorrectamente hechas, aberraciones que hicimos, errores que cometimos de juicio, porque no estábamos moralizados. Y eso, pues, nosotros cuando llegamos al tiempo de conocer lo que es el bien y a moralizarnos y a caminar por ese camino, nos queda solamente en ese caminar la carga de todas esas faltas que cometimos en el pasado como consecuencia de nuestro comportamiento. Eso es lo que enseña el espiritismo. ¿Para qué venimos a reencarnar? ¿Por qué reencarnamos? No reencarnamos en mosquitas, ni reencarnamos en monos, ni reencarnamos en vacas, ni somos vacas sagradas. Reencarnamos en espíritu más adelantado. El que llegó a un nivel de adelantamiento sigue adelantando, sigue progresando. Un espíritu que reencarna, que había sido bueno, no reencarna en un hombre malo. Reencarna en un hombre bueno y sigue adelante. Puede reencarnar en un hombre, puede reencarnar en una mujer, pero nunca retrocede. Ahora, un espíritu malo puede reencarnar en un espíritu bueno, pero un espíritu bueno no puede reencarnar en un espíritu malo, porque el espíritu malo significa retroceso. O sea, estamos claros en esos puntos, ¿verdad? Quiere decir que el número 80 dice, es permanente la creación de espíritus. Dios está permanentemente creando. Y el espíritu le dijo que sí, es permanente. O sea, que Dios no se detiene. ¿Por qué Dios tiene que detenerse? Él no se cansa, Él es espíritu también. Pero Él es espíritu superior, Él es lo máximo que existe. Nuestro papá. El ser más importante de nuestras vidas. Aunque no lo creas, aunque me digas que tú eres ateo, pero no tienes forma de explicar la grandeza de Dios. Yo lo amo, yo amo a Dios. Y yo le creo a Dios. Yo no creo en Dios, yo le creo a Dios. Número 81 dice, ¿se forman los espíritus espontáneamente o proceden de unos de otros? O sea, otra pregunta importante. O sea, primero le hace la pregunta anterior, la 80, si eso era permanente, si estaba pasando continuamente. Y después viene y dice, pero ven acá, ¿se forman los espíritus espontáneamente o proceden de unos de otros? Como que Kardec quiso cambiarle la pregunta para llegar tal vez a lo que él quería. Y la contestación fue, Dios los crea, como a todas las demás criaturas, por su voluntad. Pero una vez más, lo repito, su origen es un enigma. No trate de llevarme por la esquinita, por la acera, para tratar de buscarme la información que tú quieres, lo que le dijeron a Kardec, porque vuelvo y repito, nadie lo sabe. Yo veo tantas personas, ya yo cuando los veo ya yo no les discuto ni camino ni nada, porque no han leído la codificación y empiezan a buscarle, llegan al espiritismo pero sedientos de información y empiezan, y creen que pueden tener, como son ellos saben que son inteligentes, pero ellos creen que con la inteligencia que ellos tienen pueden interpretar esos documentos, pueden interpretar estas preguntas y estas respuestas y pueden sacarle qué es lo que hay detrás de todo eso, y se enfocan en eso y hacen unas discusiones. Tú no tienes idea. Un día yo cometí el error de entrar y, ay Dios mío, si lo que él quiere es discutir, yo no quiero discutir. Y dije, pues, léete el libro. Y cada vez que, de hecho, hice dos intervenciones en uno de esos foros. Y yo dije, lo que yo te recomiendo, lo que tú me estás haciendo preguntas, ya eso está contestado por los espíritus. No, ¿cómo es posible? Nadie sabe, ¿no? Porque es que ya ellos dieron la explicación de eso. Ellos dijeron que eso no lo sabían. Y que no lo podíamos saber, y que no podíamos, había cosas que no, son misterios que nosotros no podemos saber hasta que nos lleguemos al mundo espiritual, al momento de ser espíritu puro y perfecto. Cuando ese momento llegue de puro y perfecto, ya nosotros no vamos a estar por todo esto aquí, porque los espíritus detienen su proceso de reencarnación en el momento que se convierten en espíritus puros y perfectos. Eso lo determina Dios. Entonces, esas cosas pues no van a llegar a nuestro conocimiento. Eso significa básicamente que los científicos nunca jamás van a poder explicar lo que es el fluido cósmico vital, el fluido vital que es la vida. No van a poder entender eso, no van a poder entender de dónde salió todo, de la nada. No pueden entender, lo único que ellos pueden inducir o decir es la teoría de la relatividad, más reciente, y la teoría de lo que se llama del Big Bang.
Nada más ellos te pueden decir. Una expansión del universo, y todavía hace el día de hoy, la fecha de hoy es el día 7, el día 8 de, de noviembre del 2013. Hace unos 3 o 4 días atrás salió un artículo en el periódico donde indicaba que los científicos habían descubierto que en el universo existe lo que se llama una quintesencia, lo que significa lo que no es agua, lo que no es fuego, lo que no es aire, lo que no es aire, fuego. Siempre tengo la confusión en los 4 elementos, bien importante que lo sepamos. Vamos a ver si lo podemos sacar para que ustedes también se lo aprendan igual que yo. Aire, tierra, agua, fuego. Esos son los 4 elementos básicos. Todo sale de eso, 4. Pero hay una quinta esencia que nadie sabe qué es. Y los espíritus acaban de corroborar hace 4 días atrás, que es un 68% de la sustancia que hay en el universo se puede considerar como una materia negra que no tiene explicación, y que empezaron a tener explicación, cuestionarse sobre la existencia de esa sustancia en 1998. Pero que ellos no saben ni qué es ni cómo es. No lo van a saber, aunque le busquen 5 patas al gato, no van a encontrar eso. Eso está vedado para nosotros. Entonces, le dijeron que sí, Dios los crea, como todas las criaturas, por su voluntad. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Por eso es que es importante que tú aprendas hoy, de que yo diciendo, cuando yo te digo, vamos a pedirle permiso a Dios, se te mete un espíritu en la casa y te empieza a sentarse en la cama. ¿Qué es lo que tú haces? Lo primero que tienes que hacer, mira, no me puedes tocar. Y lo rechaza, ¿verdad? Pero va inmediatamente y dice, Dios, vengo ante tu presencia, te pido permiso para que tú asignes buenos espíritus. Porque eso todo se hace por la voluntad de Dios. Entonces no va a venir Dios personalmente a meter la mano a resolver tu problema. Él manda un espíritu. Y ese espíritu es el que viene y derrama de su fluido y te ayuda. Dios no puede meter la mano porque Dios no se sabe cómo es, no tiene naturaleza, no tiene sustancia, no hay forma de saber que ni nadie ha visto a Dios. Ah, no, pero que la Biblia dice, muchos religiosos me dicen, pero es que la Biblia me dice que Dios es a imagen y semejanza del hombre. Y yo decía, es verdad, apúntalo por ahí. Dios es imagen y semejanza del hombre, lo dice la Biblia. Búscate también esta otra parte que dice, nadie ha visto a Dios. O sea, ¿se equivoca la Biblia? Claro que se equivoca, siempre se ha equivocado. Para que le han puesto atributos que no tiene la Biblia, porque lo escribieron hombres. Ok, vamos a explicar este punto con más detalle, en términos de lo que yo quiero decir, que la Biblia se equivoca, y se equivoca en este término tan importante como lo es el decir que Dios es a imagen y semejanza del hombre, y que la Biblia se equivoca al decir en 2 partes del Nuevo Testamento que podemos citarlo claramente, que es Juan capítulo 1, versículo 18, y primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 12, y que también nos encontramos la contradicción a eso que está claramente establecida en lo que es Génesis, en el capítulo 5, versículo 1. Vamos a empezar con lo que aparece en la Biblia, en la parte de lo que se refiere a que nadie ha visto a Dios. Se establece claramente en el Nuevo Testamento, en Juan, y voy a citar, capítulo 1, versículo 18, lo siguiente dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, y que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vuelvo y repito, Juan capítulo 1, versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, o sea, el único Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente: a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Esta parte de este versículo a mí me agrada mucho, porque muchas personas hablan de que nosotros somos dioses y no somos dioses. No podemos ser dioses porque no fuimos creados al momento que Dios fue creado. Si fuéramos dioses, seríamos todos los espíritus creados al mismo mundo, al mismo tiempo de Dios, seríamos perfectos, no impuros como somos ahora, imperfectos, y no podemos llamarnos Dios. Pero claramente podemos entender y aceptar que Dios permanece en nosotros y que el amor de Dios está dentro de nosotros,
y que se perfecciona dentro de nosotros en base a nuestro bien común y a nuestra forma de comportarnos en la vida. Ahora, vamos a ir a lo que es lo contrario a eso, que aparece en el libro de Génesis, a principio de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Dice Génesis que el hombre ha sido creado a semejanza de Dios. Y cito, Génesis capítulo 5, versículo 1, dice: el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Esto indica en la Biblia, al principio de la Biblia, que el hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero ¿cómo es posible que el hombre haya sido creado a la imagen y semejanza de Dios si Dios es inmaterial? Si Dios nadie lo ha visto. Si Dios no hay forma de entender cómo es Dios, por su inteligencia, por su magnanimidad, por su unicidad, por ser todopoderoso, inmutable, único. Nadie ha visto a Dios. Y entonces tenemos que estar muy claros, y es lo que yo quiero enfatizar, que en este punto específicamente la Biblia se equivoca, claramente se equivoca. Y eso es como consecuencia de que fue escrito por hombres. El que escribió Génesis no es el mismo, la misma persona que escribió los evangelios. Entonces, tenemos que tener muy claro de que la Biblia no es un documento completamente infalible. Tiene perfecta, tenemos que tener perfecto respeto, y podemos decir que la Biblia es un documento lindo, hermoso, que presenta cosas hermosas, pero también presenta cosas horribles de lo que es la naturaleza de Dios, cuando presentan a Dios como un Dios fuego consumidor, como un Dios vengativo, con atributos de lo que son los seres humanos, que somos imperfectos, y Dios es perfecto. Con esto establezco claramente de que a Dios nadie lo ha visto, y como nadie ha visto a Dios, y lo puedo probar por lo que dice la Biblia, no podemos decir que es a semejanza de Dios el hombre, porque si tú no has visto a Dios jamás, ¿cómo tú puedes hacer una imagen de Dios representada en un hombre? Pues vamos a empezar a tener conciencia y lógica en las cosas que decimos y las cosas que interpretamos. No hay forma de que tú me puedas decir a mí que algo que tú no has visto nunca, que no sabes cómo es, que no tiene materialidad, que es inmaterial, tú puedas hacer una imagen. Es más, cualquier imagen que nosotros podamos hacer de Dios es una imagen que le falta el respeto a Dios. Por eso es que tenemos que dejar atrás lo que es las imágenes, la idolatría. Muchos espíritas todavía siguen llevando su vida y presentando su vida con imágenes. No se dan cuenta que tienen que salir de eso ya, porque a Dios nadie lo ha visto. Y no podemos hacer una imagen ni de Jesús, ni de Dios, ni de María, porque eso, en unos espíritus del nivel que ellos están, no les agradaría que tú estuvieras venerándole, porque ese no es el propósito. Todos somos espíritus, y Jesús está en un nivel altísimo. Entendemos que está en un nivel de pureza espiritual. No tiene que volver a reencarnar, no tiene que volver en una segunda venida, porque ya Él cumplió su misión. ¿Y cuál era su misión? Decirnos a nosotros que fuéramos buenos, que nos fuéramos por el caminito del bien, que no le hagamos a nadie lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. ¿Y qué es el propósito que podemos tener para que Dios vuelva a regresar? Pues aquellas personas que son religiosas, que ponen a Jesús como un cordero, que por su sangre somos redimidos de pecado. Eso no es la forma en el mundo espiritual. Usted se puede molestar conmigo, usted puede argumentar lo que usted quiere, usted me puede mandar al infierno, porque eso es lo que normalmente hace una persona religiosa que ve mis videos. Inmediatamente, no, que el diablo te va a llevar. Si el diablo no existe, ni el infierno existe, ni el cielo existe, existe el mundo espiritual, que es lo que se está hablando en este video el día de hoy. No nos quedemos detenidos en nuestro adelantamiento espiritual. Camine y deja atrás las imágenes, porque no podemos utilizar las imágenes para representar a Dios ni a Jesús ni a nada, porque no es lo correcto según el mundo espiritual. Yo le presento lo que dice el espiritismo. Si usted no cree en el espiritismo y usted sigue siendo religioso y usted sigue siendo idólatra, usted siga entonces haciendo eso. No tiene por qué molestarse por lo que yo digo, porque yo tengo derecho, con mi libre albedrío y mi voluntad, de yo expresarme en estos términos como yo mejor crea. Yo no le estoy a usted de ninguna manera ofendiendo por lo que estoy diciendo. Estoy diciendo la enseñanza de lo que el espiritismo nos enseña. Sí, que claramente no podemos tener una imagen de Dios porque no lo hemos visto. ¿Y por qué no podemos tampoco tener una imagen de Dios? Porque Dios es inmaterial. No está constituido de materia como nosotros, de carne y hueso. Su naturaleza es espiritual. Su naturaleza es con una quintesencia. Su naturaleza es con una
con una sustancia que no podemos medir, ni la podemos ver, ni la podemos entender, y hasta que no llegue el momento en que lleguemos al mundo espiritual, ya como espíritus puros y perfectos, que lo podemos entender. Porque los mismos espíritus que están hoy día en el mundo espiritual, que no son perfectos y puros, que son espíritus buenos, sensatos, que son de mucha bondad, que son superiores, ellos, tú le preguntas en las comunicaciones mediúnicas, ellos nos dicen, tú le preguntas, ¿tú has visto a Dios? Ellos dicen, no, nosotros no hemos visto a Dios, no sabemos cómo es Dios, porque ellos no han llegado al conocimiento, han llegado a la pureza espiritual de perfección, donde ahí se le develan y se le enseña cómo es el mundo espiritual y cómo es Dios en su naturaleza. ¿Ok? Espero pues que este tema haya sido bastante bien explicado para que usted tenga una idea de lo que queremos decir con relación a no hacer imagen de Dios, de no denigrar la imagen de Dios, porque nunca vamos a poder hacer una imagen que sea correcta de lo que es Dios. ¿Okay? Y en ese punto específicamente se equivoca. Un lado dice que Dios es la imagen y semejanza del hombre, y el otro dice que nadie lo ha visto. Ok, número 82 dice, la pregunta del libro de los espíritus. Estamos hablando del capítulo 1 en esa sección. La sección se llama Origen y naturaleza de los espíritus. Ese es el tema del día de hoy. Primero se preguntó si era permanente el nacimiento de los espíritus. Después se preguntó si eran espontáneos. Y ellos dijeron, Dios los crea. No es espontáneo, eso no sale nada, eso lo crea Dios. ¿Cuándo? Cuando le da la gana, cuando Él quiere. Y Él nunca se detiene. La pregunta 82. ¿Es exacto expresar que los espíritus son inmateriales? Importante tema que vamos a desarrollar en estos momentos para que todas esas personas que están discutiendo y están poniendo en duda la información que se le está dando, porque a mí me está fluyendo por medio de los mismos espíritus, que me están diciendo que diga sobre eso y yo lo estoy haciendo. ¿Es exacto expresar que los espíritus son inmateriales? Usted no sabe la cantidad de personas que se han dedicado a hacer estudios sobre eso, a escribir libros y a tratar de retar esta información que dieron los espíritus. Que yo la creo y yo la acepto tal y como está. ¿Cómo se podría definir, dijeron los espíritus, algo cuando se carece de términos, de comparación y con un lenguaje insuficiente? ¿Un ciego de nacimiento puede acaso definir la luz? O sea, un ciego que nunca ha visto la luz, ¿tú puedes decir cómo es la luz? Inmaterial no es la palabra, aclaran ellos. Siendo el espíritu una creación, algo que Dios ha creado, debe ser algo. Es una materia quintaesenciada, pero sin analogía para nosotros y tan etérea que no puede ser percibida por nuestros sentidos. Ok, es importante, quintaesencia, le dije ahorita de los 4 elementos. Hay un elemento que es la materia negra esa, que ya los científicos saben que existe, pero no la pueden definir, que es la quintaesencia, que es la parte, que es lo que constituye lo que es un espíritu. Está hecho de esa materia. Entonces, no de esa materia, de esa sustancia, diría yo, de ese fluido. Pero nadie sabe lo que es. Pero es inmaterial, no tiene materia. Y al ser inmaterial, es imposible que pueda tener vibración. Es imposible que pueda verse como una luz, porque la luz es considerada científicamente ya probado como constituida por partículas, fotones, y tiene una serie de clasificaciones dependiendo del tamaño, pero está definido claramente, y lo definió el Albert Einstein, que la luz está particulada. Y si está particulada, constituida por fotones, que es una partícula más pequeña de lo que es un átomo, entonces tiene materia. Y al ser la luz materia, ya no puede ser, para efectos de nosotros, lo que constituye el espíritu. Si usted dice, no, es que los espíritus, yo veo los espíritus. No, usted no ve los espíritus, usted lo que ve es el ectoplasma. Eso es lo que se ve. Lo único que tenemos capacidad de ver. Y los espíritus dijeron en la pregunta número 88 del libro de los espíritus, que nosotros no podíamos ver los espíritus. Ellos se pueden ver, pero nosotros no podemos verlos. Decimos que los espíritus son inmateriales, un comentario de Kardec, porque su esencia difiere de cuánto conocemos con el nombre de materia. Un pueblo de ciegos no dispondría de términos para expresar la luz y sus efectos. El que es ciego de nacimiento cree tener todas las percepciones mediante el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y aquí Allan Kardec da en el taco. Porque tú estamos en un pueblo de ciegos, porque nosotros no vemos los espíritus.
Ah, no, pero ¿y por qué los medios ven los espíritus? Eso es el periespíritu, eso es otra explicación. Cada espíritu tiene la capacidad de poderse materializar y que tú lo puedas ver. Eso se llama periespíritu. Pero cuando él viene y decide, no, ya yo no quiero que tú me veas, se desaparece. Y nadie lo puede ver. Y pasan por las paredes y hacen todas las maravillas que ellos hacen, que no son milagros tampoco. Pero el milagro no existe en el espiritismo. Todo es posible dentro del marco espiritual. Todo se puede lograr. Lo que tú constituyes que es un milagro, no es un milagro nada. Eso lo pueden hacer los espíritus fácil. Entonces, si nosotros somos ciegos en ese mundo, no podemos ver los espíritus, ¿cómo podemos decir que son luces y tiene efectos y tiene destellos y tiene vibraciones y tiene luz radiante? Eso no es correcto. En el espiritismo no es correcto decir y definir a los espíritus, ni al fluido cósmico, ni a Dios como energías, porque la energía necesita materialidad. Energía en materia es igual a energía es igual a materia por velocidad al cuadrado. Una velocidad constante de 299.999 metros por segundo multiplicado por el tamaño de esa parte material desplazándose de un lugar a otro. Eso es lo que se llama energía. Entonces, si usted le llama energía al espíritu, usted no sabe lo que está hablando. Está en contra de esto que presentaron los espíritus. Decimos que los espíritus son inmateriales porque su esencia difiere de cuanto conocemos con el nombre de materia. Un pueblo de ciegos no dispondría de términos para expresar la luz y sus efectos. El que es ciego de nacimiento cree tener todas las percepciones mediante el oído, el olfato, el gusto y el tacto. No comprende la idea que le daría el sentido de que carece. Así también, en lo que concierne a la esencia de los seres suprahumanos, somos nosotros verdaderos ciegos. No podemos definirlo mediante comparaciones siempre imperfectas o esforzando nuestra imaginación. Todos los que son espíritas que no han estudiado esto y ni en sus casas espíritas le han dado esta información digerida de esa manera, se confunden con lo que son las vibraciones, con lo que son las emanaciones, lo que son los frecuencias, y tienen un relajo con eso increíble, los metafísicos, y tienen eso confundido a todo el mundo. Y todo el mundo se lo compra y creen, ¿no? Y vienen a hablarme a mí de lo que se llaman, ¿no?, sintonías. Hay que tienes que sintonizar, eso no es ningún radio, ningún televisor. Objeto de esta referencia son los espíritus revestidos de su perispíritu. Sin el perispíritu nada tienen ellos de material, conforme vamos de la respuesta dada al párrafo número 79. ¿Okay? La próxima pregunta. En este momento estamos haciendo un paréntesis para explicar lo que es la pregunta número 82. He hecho este paréntesis y quiero dar esta introducción para que entiendan por qué brincamos inmediatamente a una explicación más profunda de la pregunta número 82 del libro de los espíritus, donde estamos dando el estudio de la pregunta número 82. Esa pregunta habla específicamente de que los espíritus son inmateriales, y cuando se le pregunta a los espíritus mismos, a Allan Kardec, ¿qué quiere decir eso? Ellos dijeron que la palabra correcta debería ser incorporeidad, o sea, no tienen cuerpo. Entonces, como consecuencia de eso, tenemos que explicar de qué están constituidos entonces los espíritus. De algo alguna sustancia tiene que contener lo que se llama el espíritu, porque de otra manera, pues entonces estaríamos ahí como dando lugar a que, como pasa hoy día, que muchas personas quieren buscarle algún tipo de explicación a la sustancia o a la constitución de lo que son los espíritus. Y ya los científicos cuánticos han tratado de tergiversar toda esta información y poner atrás lo que dijeron los espíritus para empezar a decir que los espíritus de alguna manera están constituidos de fotones. Y eso no es correcto, porque un espíritu, tener fotones, que es la partícula más pequeña de lo que es el átomo, completamente está en desacuerdo a lo que dijeron los espíritus. Y aquellos que dicen que los espíritus que dieron la información de la codificación no eran espíritus perfectos, sí, es verdad. Existen espíritus superiores, que los espíritus superiores en nuestra escala espírita son aquellos que son bondadosos, sensatos y que son sabios. Y esa es la escala máxima que tenemos en los espíritus que no son perfectos.
Ya cuando llega el momento de que llegan a la perfección, ya entonces pasan a ser perfectos y van a tener acceso a toda la información que, sí, que nos puede dar Dios, por ejemplo, el conocer la sustancia, la naturaleza de Dios, por conocer la sustancia que están constituidos los espíritus y las sustancias que son el fluido cósmico universal. Ese es el propósito de esta introducción a la pregunta número 82. Esta pregunta número 82 es sumamente importante porque se establece claramente la inmaterialidad, la incorporeidad de los espíritus. Y entonces, pero eso no tiene que ver nada con lo que con lo que se le llama periespíritu. Eso es parte del próximo tema, que es el video número 10. Gracias. Vamos a explicar eso un poquito y vamos a ir a entender qué es la quinta esenciada. ¿Qué es eso de quinta esenciada que dijeron los espíritus? Es lo que es la pregunta número 82 en la contestación de ellos, que hablaron de que la materia es una materia quinta esenciada. No estoy asumiendo que sea materia, pero es la palabra, la forma en que ellos lo expresaron. Dice, me puse a hacer un estudio y a verificar qué es quintesenciada, qué quiere decir, qué quisieron decir los espíritus sobre eso. Y me encontré claramente que en la Edad Media, los grandes científicos querían explicar algunas cosas que no tenían explicación. Y entonces tuvieron que llegar al punto de entender que había algo que no era conforme a lo que ya se conocía. ¿Qué se conocía ya en ese momento? Okay. Vamos a ver lo que dice. En la Edad Media, la quintesencia, del latín quinta essentia, era un elemento hipotético, también denominado éter. Se le consideraba un hipotético quinto elemento o quinta esencia de la naturaleza, junto a los 4 elementos que ya conocimos, clásicos. ¿Cuáles son? Tierra, agua, fuego y aire. Fuera de esos 4 elementos, tierra, agua, fuego y aire, existía algo. Okay, eso es lo que decían en la Edad Media, cuando no había los adelantos científicos que hay hoy. Hace una semana o 2 semanas atrás, publicó un artículo que los científicos encontraron una materia negra, le llaman negra, y que constituye el 68% de lo que está allá afuera en el cosmos. O sea, si hay un 68% que se desconoce qué es, qué lo forma, la diferencia de 68 a es un 30, solamente conocemos en términos materiales la composición o entender lo que es el 32% de lo que existe allá afuera en el cosmos. Eso incluye los planetas, incluye los astros, los soles, las estrellas, todo tipo de cuerpos celestes. Un 32% es lo único que nosotros conocemos. El ser humano puede explicar. El otro 68% es incomprensible, pero ya ellos descubrieron que eso existe. Y de 1998 para acá se están haciendo descubrimientos sobre eso, pero todavía no han llegado ni llegarán todavía, porque eso es parte de lo que no se conoce. Entonces, en cosmología moderna, dice que la quintesencia es una forma hipotética de materia que se postula para explicar las observaciones del universo en expansión acelerada. La quintesencia es un tipo de energía del vacío, con una ecuación de estado de la siguiente manera. Ya hay una fórmula para explicar eso, que es una P, que significa presión, es igual a una W por una D, es una D romana, yo diría, que significa densidad, o sea, presión por densidad. Pero que la W tiene que ser siempre menos de 1/3. Eso es la explicación que dan los científicos. La quintesencia actúa como un campo repulsivo dado por la energía oscura. Tiene precisamente ese efecto. Energía oscura. Eso básicamente es lo que dicen los científicos. Fenomenológicamente, la energía oscura es una forma de quintesencia. En general, el parámetro W, mencionamos ahorita que W es la energía oscura,
tiene la energía precisa ese efecto. Fenomenalmente hablando, la energía oscura es una forma de quintesencia. En general, el parámetro W puede variar en escalas de tiempo cosmológicas, si bien algunos teóricos se refieren a la quintesencia con W variable, con el nombre de quintesencia. O sea, ahora eso es lo que quiere decir la W, quintesencia, para distinguirla de otras formas de energía que tienen una W constante. El término quintesencia tampoco es usado para formas hipotéticas de energía con W, y tenemos que la W es menos de un tercio, es menos de un tercio negativo. O sea, una constante cosmológica no nula corresponde al caso de W, que es igual a menos 1, sin variaciones temporales. Es una cosmología no estándar como expansión cósmica en escala por C, por el científico C. Johann Marelius. La quintesencia es menos 1, lo que significa curvatura del espacio-tiempo. Mi opinión sobre estos términos, no pretendo que usted solo aprenda y sepa la diferencia. Mi opinión sobre este último es lo siguiente: el término quintesencia, que es la W que se está hablando, y que es la multiplicación entre lo que se llama presión y densidad, que se refería a un hipotético quinto elemento o quintesencia de la naturaleza junto a los 4 elementos clásicos, que es la tierra, agua, fuego y aire, no cambia mi posición a la inmaterialidad del espíritu, y que estaría de acuerdo a lo expresado por los espíritus en la pregunta número 82, pues ese elemento no está aún definido ni descubierto, por lo que apoya el hecho de que no puede haber energía si no hay materia. El ítem número 88 nos habla de que los espíritus son invisibles para los humanos, aunque sabemos que cuando ellos quieren se hacen visibles por voluntad propia y mediante el perispíritu. Esto corrobora el espíritu cuando acepta en la pregunta número 79 que existen 2 elementos generales, según Kardec, es decir, hay en el universo el elemento inteligente y el material. El espíritu claramente contesta: los espíritus son la individualidad del principio inteligente, del modo que los cuerpos constituyen la individualización del principio material. Lo que desconocemos es la época y la manera de esta formación. Entonces, sí, sabemos que tanto los espíritus como el fluido cósmico tienen una composición aún no reconocida por el conocimiento científico humano, según expresado por los espíritus Allan Kardec. Esa es mi posición con relación a lo que se llama, la gente quiere hablar de que los espíritus son seres de luz. Bueno, seres de luz significa seres de conocimiento, eso se podría decir, pero no en términos de seres que se pueden ver resplandecientes. Esas son 2 cosas diferentes. La luz en el espiritismo se enseña como que es conocimiento de Dios, pero ese conocimiento de lo creado lo pueden tener los espíritus puros y los espíritus imperfectos. O sea, ¿cómo me explico eso? El 365 del libro del espíritu dice que esas 2 cosas corren por separado, que es las 2 cosas que yo me refiero, lo que es el conocimiento y lo que es la moral. O sea, que un espíritu imperfecto puede ser muy inteligente, muy astuto, de hecho en maldad, pero no está moralizado. O sea, hasta que no llegue el momento de moralizarse, entonces ese espíritu empieza a adelantar en su espíritu. Un espíritu puede ser moralizado y no tener conocimiento, no adelanta tampoco. Tiene que tener las 2 cosas, lo que se llama conocimiento y lo que se llama moral, estar moralizado. Con esto concluyo lo que tiene que ver con la información que quería dar del libro de los espíritus en la pregunta número 82. Lo estoy poniendo como parte de la explicación de esa pregunta. Vamos entonces a continuar con la pregunta número 83 de este estudio del libro de los espíritus. La pregunta 83 del libro de los espíritus. ¿Los espíritus tienen un fin? Preguntó Kardec. ¿Tienen un fin? O sea, se comprende que el principio de que emanan sea eterno, pero lo que preguntamos
es si su individualidad tendrá un término y si en determinado tiempo, más o menos prolongado, el elemento de que están formados no se disgrega y retorna a la masa, como acontece con los cuerpos materiales, Es una expresión, no es una pregunta todavía. Resulta difícil entender que algo que tuvo principio pueda no tener fin. Esa es la pregunta de Kardec, es muy lógica, muy justa, porque debemos saber, o sea, Dios lo creó, y cómo eso no va a tener fin. La contestación de los espíritus es la siguiente, dice: muchas cosas hay que vosotros no comprendéis, por cuanto vuestra inteligencia es limitada, y esa no es una razón para rechazarlas. El niño no comprende todo lo que entiende su padre, ni el ignorante todo lo que comprende el sabio. Te decimos que la existencia de los espíritus no concluye en modo alguno, y es todo cuanto podemos decir hasta ahora, podemos ahora decir. O sea, tú eres una persona muy inteligente, llegaste al espiritismo, te gusta buscarle 5 patas al gato. Eso no es malo, eso es algo, pues, todos tenemos el derecho de buscar la razón de las cosas. Pero cuando tú llegas al punto donde no tienes una explicación, no hay una forma que nadie te la pueda explicar, ni los científicos, ni nada de lo que haya escrito, ni los espíritus por medio de la codificación o lo que ellos hayan expresado mediúnicamente, tienes que llegar al punto de que ya basta, ya tienes que dedicarte a aceptar unas realidades y esperar en su momento, y eso se llama tolerancia, se llama paciencia, que es una de las virtudes que debemos tener los espiritistas. Ahora, bien importante, dos cosas salen de esta pregunta: la individualidad del alma, lo cual indica que el alma es individual; la inmortalidad del alma, que nace pero no muere, que vive y persiste a través de las reencarnaciones, y vive y persiste por siempre, por la eternidad. Y Kardec tenía esa pregunta y se la hizo a los espíritus, y los espíritus le dijeron claramente: no tenemos que saberlo todo. Ese es el problema que tenemos los seres humanos, que queremos saberlo todo. Queremos ir a regresiones para verificar de dónde viene ese espíritu, para simplemente saciar una curiosidad. Pero sabemos que no es eso, porque eso tiene unas ramificaciones. Unas personas que se dedican a ese tipo de negocio pues sacan dinero de eso, ¿no? Eso es obvio. Pero ¿por qué tenemos que estar buscando lo que ya se dijo claramente que está vedado? No se puede saber el pasado. El pasado tiene que, o sea, el espíritu tiene que encarnar y tiene que vivir lo que le toca vivir para que repare lo malo que hizo en el pasado. Que es cuando se le repiten situaciones: pero es que yo no me acuerdo, y cómo yo puedo. Pues tú tienes tu intuición, y la intuición te indica a ti que tú tienes que, pues, básicamente, en base a lo que tú tienes en tu corazón, que debe ser bueno, pero también puede ser malo, porque no estás moralizado. Pero si eres bueno, obviamente las decisiones que vas a tomar son decisiones en bondad, decisiones buenas, que va a ocasionar que tu espíritu adelante. La individualidad del alma indica que no pueden haber dos espíritus a la misma vez. Los científicos cuánticos están empujando y van hasta las casas espíritas. Y hay veces que tú vas a tu casa espírita el fin de semana o el domingo a compartir con los amigos, los hermanos allí, y te encuentras una conferencia de científicos cuánticos, posiblemente promovida por un miembro de ese grupo que dice: no, pues esta es la forma en que el espiritismo debe evolucionar. Está incorrecto. Yo lo digo a los cuatro vientos: no necesita evolución el espiritismo en base a cambiar las reglas espirituales. Las reglas espirituales son absolutas. Hay alguien que me está criticando de España, y entonces cuando yo la llevé a la esquina, ¿por qué cuando criticas no dices tu nombre? Precisamente es una persona que no da su nombre, se esconde detrás de una identidad. Pues eso no, es más, yo no debería ni tan siquiera pensar en esa persona ni mencionarla, pero tengo que hacerlo porque debo aguantar eso, porque ya está cuestionando de que si Dios es absoluto, ¿por qué tengo que decir Fran Montañez? Ahí me mencionó a mí porque yo empujé que si tú estás mencionando algo, ¿por qué no dices el nombre? De que entonces la codificación es absoluta. Sí, es absoluta, en términos espirituales es absoluta, porque el mensaje viene de Dios, de un Dios inmutable, de un Dios puro, perfecto, que no se equivoca y que no va a cambiar. Y entonces, si Dios es inmutable, Dios es perfecto y tiene una serie de atributos y dice algo, ¿por qué tenemos que dudar? ¿Por qué tenemos que poner en tela de juicio y aceptar que cualquier persona que venga, porque sea inteligente o tenga esa curiosidad que yo estoy mencionando y que al mismo Kardec
menciona en esta pregunta número 83 de que quiera cambiar las cosas porque no las entiende. Es tiempo de que a los amigos que me están escuchando, que están cogiendo estas clases conmigo, de que seamos humildes. Eso es una virtud olvidada, la humildad. Tenemos que empezar a ser humildes y aceptar el mensaje espiritual. Y aceptar que incluso espíritus superiores, que no son perfectos, tienen que aceptar unas realidades espirituales que ellos no la pueden explicar porque no se le ha dado el conocimiento. Y imagínate que un espíritu superior tú le preguntas si ha visto a Dios y dice que no. Entonces tú quieres buscar la manera de que tú quieres ver a Dios cuando no tiene la capacidad, no tiene la inteligencia y no tiene la altura espiritual que se necesita. Cuando llegues al nivel de un espíritu puro y perfecto, ya ahí se te abren unas oportunidades y una información que ahora mismo no tenemos explicación. Nadie tiene la explicación sobre eso, sobre la naturaleza de Dios, sobre el principio y el fin de Dios, de lo infinito, del espíritu que es creado por Dios, pero no se sabe cuándo termina. Ese tipo de información no está disponible. O sea, esta clase te la quiero dar para que esté claro y no le busques 5 patas al gato. Otra cosa que quiero mencionar de la individualidad. Es bien importante que entendamos que el espíritu, el alma y el espíritu es lo mismo. No me lo confunda con periespíritu, ni le pongan... Eso no es lo que dijeron los espíritus. Yo defiendo lo que dijeron los espíritus. Primero, eso es lo que ellos saben, porque viven en el mundo espiritual. Y segundo, porque eso viene de parte de un Dios puro y perfecto que no se equivoca, que no cambia. Allá los hombres que siempre cambian, cogieron la Biblia y la tergiversaron y la cambiaron por completo. Cuando decían que eso era infalible, y ahora mismo hay mucha gente que ciegamente dice que no, que la Biblia ha sido cambiada en su totalidad. Y tú analizas el mensaje de la Biblia y te das cuenta que es un mensaje erróneo, que se equivoca, no es de Dios. Dios no es fuego consumidor. Dios no es vengativo. Dios no viene a arrasar con 2/3 partes de la humanidad para llevarse a una iglesia que supuestamente es perfecta. No, eso no es el propósito espiritual que nosotros enseñamos y aprendimos por medio del espiritismo. Vuelvo y repito, los espíritus dijeron, no tenemos que saberlo todo. Esa es la conclusión de la pregunta 83. La individualidad del espíritu y del alma, que es lo mismo. Y ahí tenemos que abrir 2 avenidas. Una, los científicos cuánticos, como estaba diciendo, llegan a las casas espíritas y empiezan a decir, no, que la teoría de los universos paralelos. Eso es una teoría que no se ha podido probar ni se probará jamás. Diciendo que cada uno de nosotros tenemos una vida adicional en otro universo, paralelo al nuestro. Ellos se han inventado eso porque dicen que cuando la luz tú le irradias, esa luz se puede propagar a diferentes áreas. Ellos entienden que de la misma manera pasa con el alma. El alma no es luz. ¿Quién te dijo a ti que el alma era igual que la luz? La luz es materia. Está cuantificada, está particulada. Se compone de fotones y su inicio, cuando es proyectada, se proyecta porque tiene materialidad. El alma no tiene material, es incorpóreo, es quinta esencial. ¿Qué quiere decir eso? Que está constituida de una materia o una sustancia que no tenemos, todavía no conocemos la información de esa naturaleza y no podemos determinar que eso es materia, no tiene materia, es inmaterial porque no lo vemos. Nuestros ojos no lo pueden ver. Ah, no, pero que yo veo fantasma y el medium habla con los espíritus, sí, pero es con el periespíritu, que ese espíritu acepta y tiene el control total de su periespíritu para lograr materializarse. Eso, pues, tiene una explicación que tiene que ver con el periespíritu, que es lo próximo que vamos a hablar posiblemente el día de hoy. Ok, con esto termino la pregunta número 83 del estudio del libro de los espíritus. Vamos entonces a la parte 2 de esta lección, de ese capítulo, que es, vamos a estar hablando del mundo normal primitivo. Mundo normal primitivo. Y eso es la pregunta número 84. Vamos a mirar algo aquí, quiero ubicarme, que fue lo que hemos hablado de la origen y naturaleza de los espíritus. Empezamos la pregunta número 76 y entonces con la interrupción que tuvimos, ahora sigo con lo que es la pregunta 83, que ya la contesté. Es bien interesante, no se te lo olvide, el 83 tiene una preocupación de parte de Allan Kardec, que fue el que escribió la codificación, de que el espíritu tiene principio pero no tiene fin. ¿Cómo se explica eso? Y ahí se explica en la pregunta número 83. Mundo normal primitivo. La pregunta 84 dice:
¿Constituyen los espíritus, pregunta Kardec, un mundo aparte, fuera del que vemos nosotros? Y el espíritu dijo, sí, el mundo de los espíritus, o de las inteligencias incorpóreas. O sea, existe un mundo aparte del que nosotros podemos conocer, material, ahí en el cosmos, que se llama el mundo de los espíritus. Cuando ustedes le hablan del mundo de los espíritus, es una forma de expresar esa situación de los espíritus de una manera correcta. Sí, el mundo de los espíritus es correcto decirlo. Y el espíritu dijo, sí, el mundo de los espíritus o de las inteligencias incorpóreas. Sabemos que el espíritu es una inteligencia. Es la parte inteligente del universo. La pregunta número 85 dice, en el orden de las cosas, o sea, quiero enfatizar esto también en la 84, porque muchas personas me llaman hablándome de lo que es el umbral de la película de Chico Xavier. Posiblemente esta pregunta tiene la contestación a esa preocupación que tienen las personas. Lo único que lo de la película de Chico Xavier se presenta a un mundo material, donde ellos toman un agua, ellos se visten, ellos se transportan, ellos duermen, ellos se enferman, ese tipo de cosas. Y eso es un mundo material. Del mundo de los espíritus, según lo que dice el libro de los espíritus de Allan Kardec en esta pregunta, los espíritus viven en el mundo espiritual, en el mundo de los espíritus. El 85 dice, en el orden de las cosas, ¿cuál de los dos es el principal? ¿El mundo espírita o el mundo corporal? Importante. Kardec dijo, ok, está bien, quiere decir que existe un mundo espiritual, donde habitan los espíritus, donde cada vez que la persona desencarna va a ese lugar. Pero entonces, ¿cuál es más importante, el corporal o el espírita? Yo diría que la pregunta no es si él quiere saber cuál es más importante o no. Yo diría que tiene que ver más bien con qué propósito tiene, o si es importante. Sí, yo creo que así, está correcto él en esa presentación. Entonces le contesta el espíritu del mundo espírita. Es precisamente y sobrevive y es sobreviviente a todo. O sea que lo más importante de todo es el mundo espírita, el mundo espiritual, donde están las almas desencarnadas. La pregunta número 86 dice, ¿podría el mundo corporal cesar de existir o no haber existido nunca sin alterar la esencia del mundo espírita? ¡Wow! Tremendo tema, porque tanto que le preocupa a las personas que el mundo sea destruido, que la tierra sea destruida por una catástrofe o un cataclismo, y aquí dice el espíritu que si se destruye el mundo corpóreo, el mundo espiritual continúa. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? La consideración del espíritu fue, sí, son independientes y sin embargo, sin correlación es incesante. Sí. Su correlación es incesante, pues reaccionan sin cesar el uno sobre el otro. Si el mundo físico, corporal, se elimina por una desintegración total de los planetas, de alguna manera una explosión, ¿persiste el mundo de los espíritus? Sí. Quiere decir que todo el mundo que perece en una situación como esa iría al mundo espiritual. ¿Ocupan los espíritus? La pregunta 87. Una región determinada y circunscrita en el espacio. Ahora, está bien, hay un mundo que es un mundo espiritual, preguntó Kardec al principio, ¿verdad? Y después dice, y ese mundo espiritual, lo que quiere decir, ¿está circunscrito en algún lugar? ¿Está en algún lugar que yo pueda saber dónde está? ¿Está circunscrita en algún lugar del universo, del espacio? Los espíritus dijeron, se encuentra por doquier. Los espacios infinitos se hallan poblados por ellos. Wow, los espacios infinitos se hallan poblados por ellos. Quiere decir que los hay que están sin cesar al lado de vosotros, observándoos y obrando sobre vosotros sin que los advirtáis, pues los espíritus son una de las potencias de la naturaleza y los instrumentos de que Dios se sirve para el cumplimiento de sus designios providenciales. Sigue diciendo el espíritu, pero no todos van a todas partes, porque hay regiones que están prohibidas a los menos adelantados. Quiere decir que nosotros estamos en medio del mundo espiritual. El mundo físico
convive con el mundo espiritual. No lo podemos ver, no podemos estar allí, no tenemos la capacidad de estar allí. Ahí están los espíritus. Pero como es un mundo invisible para nosotros, y no colisiona con nosotros en términos de que nosotros tenemos un mundo material, y yo tengo un cuerpo que tiene materia, y entonces si ese mundo estuviera aquí entrado en todos lados, yo chocaría con eso, no, porque es una manera de interpretar esto, pero también es una manera que hay que entenderlo, de que el mundo espiritual está completamente separado del mundo físico, completamente separado, no, y aunque está cerca, no podemos decir que existe forma de que se penetren unos con el otro. Bueno, están todos en el mismo lugar. Eso es lo que explicaron en la pregunta número 87. Es bastante profundo. Hay que darle fuerza al pensamiento para que podamos entender qué es lo que quisieron decir los espíritus. A todo esto yo siempre menciono y pienso, yo siempre le doy 5 patas al gato en esto. Pienso que los espíritus siempre que dieron en la codificación un mensaje lo dieron en cierta manera con otro propósito, con un propósito doble también, que había que entender las palabras pequeñitas de los contratos, como dicen los contratos. Por eso cuando yo he estado estudiando por los últimos 4 años exhaustivamente lo que es la codificación, yo siento que recibo cierta información de la información que ya está escrita, que ya está proliferada, vamos a decirlo de esa manera. Y entonces las personas que no le interesa el estudio y ven los libros siempre pues yo los leí y no profundizan en el mensaje espiritual, se quedan cortos en los análisis, se quedan cortos en presentar sus ideas, se quedan cortos y la mayoría de las veces pecan, si decir la palabra es correcta, de faltar a la verdad, tergiversar la verdad y querer cambiarle a los seres humanos los términos espirituales que ya están, los términos absolutos que ya deberíamos conocer del mundo espiritual. Yo los invito a cada uno de ustedes que esta lección la vuelvan a leer, la vuelvan a repasar y que vayan directamente a cada una de las preguntas y las respuestas y la lean de los libros y así pues van a tener mejor resultado. Ok, vamos ahora a la parte 3, que forma y ubicuidad de los espíritus. Eso comprende las preguntas 88 y llega hasta la pregunta número 92A. Vamos a terminar eso hoy. Espero pues que me dé tiempo. La pregunta número 88 dice: ¿tienen los espíritus una forma determinada, limitada y constante? Para nosotros de preguntar, dijeron los espíritus, es bien importante esto. Usted entienda la información que le estoy dando en este momento. Porque dijeron los espíritus, para vuestros ojos no. Quiere decir que Kardec le pregunta, ¿los espíritus tienen forma determinada, limitada y constante? Los espíritus dicen, no. Para vuestros ojos, o sea, los ojos tuyos y míos no pueden verlo. No, pero sí para los nuestros. Ellos mismos se ven. Esa forma es, si así lo queréis, una llama, un fulgor o una chispa etérea. Ellos se ven de esa manera, pero nosotros no los vemos de esa manera. Entonces, yo tengo muchas presentaciones en los últimos meses diciendo de que no confundamos los espíritus con luces, con vibraciones, con frecuencias. Esos son términos físicos. El espíritu no tiene esas características, no tiene fotones, no tiene moléculas. Está constituido por una quintesencia. Esa quintesencia es la sustancia que compone los espíritus. Tienen que estar hechos de algo. Y específicamente, más adelante vamos a ver la explicación sobre esto. Ya. Continúo con esto. Claramente, usted no ve los espíritus. Ah, no, pero yo soy medio, no estoy hablando de eso, porque con lo que usted ve no es el espíritu, lo que usted ve es el perispíritu. O sea, que tenemos que estar muy claros en que esas dos cosas son diferentes. Usted ve el perispíritu. ¿Y cuándo ve el perispíritu? Cuando se materializa. ¿Y cuándo se materializa? Cuando el espíritu quiere. Cuando el alma quiere. Porque es el alma o el espíritu, no, es la misma cosa los dos. No confundamos ni tratemos de decir que el alma es una cosa y el espíritu es otra cosa. No, es lo mismo. Y le puedes decir alma encarnada o espíritu encarnado. O le puedes decir alma desencarnada o alma o espíritu desencarnado. Bueno, tenemos que tener claro los espíritus que eso es así.
la relación entre el alma y el espíritu. Eso es lo que vamos a explicar en la próxima clase. Entonces Kardec continúa en la pregunta 88A. Esa llama o chispa que ustedes dicen que ustedes se ven, porque no la podemos ver nosotros, sino ellos. Para nosotros varía del oscuro, o sea, ¿posee un color determinado? Preguntó Kardec. Esa es la pregunta. Y ellos dijeron sí. Para nosotros varía de lo oscuro hasta el brillo del rubí, según sea el espíritu más o menos puro. Más o menos puro. ¿Qué quiere decir? Que la pureza espiritual está circunscrita a un color. Mientras el color que tú tengas en tu aura, por ejemplo, sea más claro, ese espíritu es más puro. Y está en destellos de brillo del rubí, del oscuro, 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 que sería un espíritu completamente desmoralizado, hasta el brillo de rubí, un brillo hermoso y de mucha brillantez, según sea el espíritu más o menos puro. Esa es la contestación a eso. Quiere decir que cuando estamos presentando el espíritu protector y usted ve unas vestimentas negras, oscuras, yo le digo a las personas que están haciendo paren, no hagan nada más. Pues ese es nuestro espíritu protector, es un espíritu imperfecto. No puede presentarse con un espíritu en superespíritu, como un espíritu brillante, porque no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces se presenta como lo que es. Y lo que es impuro, por su color. ¿Okay? Entonces Kardec dice lo siguiente. De ordinario se representa a los genios con una llama o una estrella en la frente. Okay, ready to go. Yes, ready to go. Your shift is not over? Oh, yeah, it's over already. I just want to finish something here. That's it. Kardec viene y dice lo siguiente con relación a esta pregunta 88 y 88A. De ordinario se representa a los genios con una llama o una estrella en la frente. Es esta una alegoría que recuerda la naturaleza esencial de los espíritus. Se la sitúa en lo alto de la cabeza debido a que allí se halla la sede de la inteligencia. La inteligencia está en la cabeza. Okay. En esta pregunta, donde hablamos de que el espíritu no se puede ver, no hay forma de que tú mires hacia afuera y veas una llama, o veas un fulgor, o veas una chispa etérea. No hay forma de verlo desde ese punto de vista, porque no lo vemos. Lo que podemos ver de esa manera sería lo que es el espíritu. Entonces, la pregunta 89, y con esto termino los 4 preguntas más. Dice que los espíritus ponen cierto tiempo en franquear el espacio, sí, pero son tan veloces como el pensamiento. La pregunta de que ¿son veloces ellos? ¿Tienen forma de transportarse de un lado al otro tan fácilmente? De la pregunta 89. Y ellos contestaron, sí, pero son tan veloces como el pensamiento. O sea que si tú piensas en este momento que estás en Marte, ahí es donde está la velocidad. Eso. Tenemos que entender eso de esa manera. Pero hay una diferencia entre el pensamiento y el alma. Vamos a ver qué es lo que hay. 89A dice, el pensamiento no es el alma misma que se transporta, preguntó Kardec. O sea que el pensamiento es el alma. La contestación es, cuando el pensamiento se halla en su lugar, allí está también el alma, puesto que es esta última la que piensa. El pensamiento es un atributo. El alma se mueve, se transporta, viaja a la velocidad del pensamiento. Pero el pensamiento es un atributo del alma, porque el alma piensa. Eso tenemos que entenderlo claramente. No podemos salir de esta clase sin entender que el alma tiene pensamiento, es individual, y que su pensamiento puede ser tan y tan veloz, su movimiento de un lado a otro, que es como si se moviera en el pensamiento. Usted piensa en este momento, en su casa en Puerto Rico, está allí. No han pasado ni 2 segundos. No, ni una décima de segundo. Y esa es la velocidad que podemos interpretar que tiene el alma. Pero el pensamiento es un atributo del alma. Eso es lo que quiero decir. La pregunta número 90 dice, el espíritu que se desplaza de un lugar a otro,
que tiene conciencia de la distancia que recorre y de los espacios que atraviesa, o por el contrario, es transportado de súbito al lugar donde quiere ir. Lo uno y lo otro, le contestó el espíritu. El espíritu puede muy bien, si así lo desea, darse cuenta de la distancia que recorre, pero tal distancia puede asimismo borrársele por completo de su mente. Depende de su voluntad y también de su naturaleza más o menos depurada. No es importante cuánto tiempo se tarda en llegar a un llamado. Tú puedes tener tu espíritu protector y lo llamas, y puede estar él en una galaxia atendiendo otros casos que ha sido asignado por su misión, y llega al tiempo de tu parpadear. Eso lo mismo ocurre cuando la persona, y eso lo vamos a hablar más adelante, cuando la persona se desprende del cuerpo o se hace lo que le llama un desdoblamiento, que la persona, pero se puede morir en el momento en que está fuera el alma del cuerpo. No, porque ella reacciona por el pensamiento, ella sabe lo que va a ocurrir y antes de que ocurre está de vuelta. ¿Cómo es eso? Yo no sé, hay que verlo como ellos lo dijeron. Porque la pregunta 91 dice, ¿es la materia un obstáculo para los espíritus? No, pues los penetran todo, aire, tierra, agua, el fuego mismo, les son igualmente accesibles. Los espíritus pueden estar en cualquier planeta, por eso es que los espíritus dijeron que había vida en todos los planetas, en todo lugar, porque si no hay vida corpórea, hay vida espiritual. Y los espíritus no tienen que tener cuidado ni temor de lo que es las temperaturas altas, como el sol, o las temperaturas bajas, nada de eso, ni el agua, ni la tierra, ni nada. No se ahogan, ni nada de eso, porque son espíritus. Ellos lo penetran todo. Por lo tanto, en el espiritismo no existen los milagros. Todo lo que se constituye un milagro para el ser humano es porque el hombre lo ve material. Es que un milagro, una persona que es manca, como decía Jesús, y de momento tiene una mano, eso es un milagro, no, eso es espiritual, eso es posible, todo es posible. Poseen, la 92 dice, poseen los espíritus el don de ubicuidad. En otras palabras, un mismo espíritu puede dividirse o estar en varios puntos a la vez. El espíritu contestó, no, no puede haber división de un mismo espíritu, pero cada uno de ellos constituye un centro que irradia hacia diferentes lados. De ahí que parezca estar en varios lugares al mismo tiempo. El sol, como ves, es solo uno, y sin embargo irradia a todo su alrededor, enviando muy lejos sus rayos. No obstante, lo cual no se divide. Tiene que estar muy claro el punto de la ubicuidad del espíritu. Puede estar en cualquier lado, pero no está dividido, no se separa. No puede estar a la misma vez en dos lugares diferentes, que se entienda que es un solo cuerpo. La pregunta número 92A. ¿Todos los espíritus irradian con igual potencia? Y ellos contestaron, muy lejos de eso. Su potencia de irradiación depende de su grado de pureza. Muchas personas que llegan al espiritismo que no conocen el mundo espiritual me dicen, pero yo tengo ese don, yo puedo hacer, ¿por qué eso me pasa a mí no le pasa a otro? Porque tu espíritu está desarrollado antes de tus encarnaciones anteriores, al punto donde hoy lo puedes hacer sin ningún problema, porque ya has llegado a ese punto, a esa pureza, a ese espíritu. Hay que seguirlo desarrollando. Entonces no te sorprenda que cuando de momento te cuesta dormir, miras hacia abajo, ves tu cuerpo y lo puedes ver a lo lejos, y mucha gente me llama sorprendido, y eso es normal y real, y esa es la explicación que dan los espíritus. La explicación que dijo Kardec es que cada espíritu es una unidad indivisible, pero cada uno de ellos puede extender su pensamiento a lugares diversos sin por eso dividirse. Solo en ese sentido debe entenderse el don de ubicuidad de los espíritus, que los espíritus atribuyen, tal como un destello que proyecta a la distancia un fulgor y puede ser percibido desde todos los puntos del horizonte, y tal como un hombre que, sin cambiar de sitio ni dividirse, puede transmitir órdenes, señales y movimientos a diferentes puntos. Bajo ninguna circunstancia se pueda interpretar que esto avala la teoría de universos paralelos. No tiene que ver nada, porque en la teoría de universos paralelos, de existencia de eso, significa que el alma se subdivide y que está en una parte viviendo una vida y en una parte de otra manera viviendo otra vida, con las circunstancias que allí le rodean y las circunstancias acá. O sea, descarten eso. No hay, en el espiritismo no se acepta lo que se llama la teoría de universos paralelos. Con esto termino la clase relacionada a esta parte del espiritual, de los espíritus.
Y el próximo video va a ser con relación al perispíritu, que hay muchas preguntas sobre el perispíritu. Vamos a dedicar tiempo a eso para explicarlo claramente cómo es. Hablado para ti, Fran Montañez, de la página Soy Espírita. Hemos hablado el día de hoy de la pregunta número 80 en este video. Se ha hablado de la pregunta número 76, origen y naturaleza de los espíritus, y hemos llegado a la última pregunta, que es antes de llegar a lo que es el perispíritu, la pregunta 92A. ¿Okay? Gracias.